Hola amigos, yo soy Jay, esto es Bloodcast, el podcast. Bienvenidos sean a un nuevo episodio. Como se pudieron haber dado cuenta en el título, este será un tema que puede ser un poquito controversial y problemático. Pero mi intención no es otra más que conversar civilizadamente, que tener una buena conversación civilizada, que como personas maduras podamos hablar al respecto. Con el tiempo yo he podido estar viendo un fenómeno el cual yo he denominado, ¿cierto?, cristianos modernos. He visto que ha tomado bastante fuerza últimamente, pero cuando yo era un niño, hace muchos años atrás, yo vi que en la iglesia en la que yo asistía existía este fenómeno. Con el tiempo este fenómeno desapareció, pero bueno, al final no sé si solamente era la iglesia a la que yo asistía o si también estaba en otras iglesias aparte, pero desapareció. Hoy en día he visto que en muchos lugares está sucediendo esto nuevamente y que está tomando bastante fuerza en estos lugares, en otros lugares. Entonces, para hablar, ¿cierto? Bien, tenemos que entender bien las cosas, entrar en contexto para saber de qué rayos estamos hablando y que no quede nada en el aire. Así que empiezo a definir qué es un cristiano moderno. Un cristiano moderno es el que fácilmente tú te encuentras en una discoteca, el que te encuentras alcoholizado cada fin de semana de party en party, ese que sus vicios aún lo controlan y no contento con todo lo anterior lo luce con orgullo en sus redes. Pero claro, no solamente es este. También es aquel, porque tenemos esa costumbre de creer que el que se les nota las cosas es al único que le pasa. No, también es aquel que vive como que en el chisme, ¿no? Que no se sabe nada de la Biblia, pero sí se sabe la vida de las demás personas, se sabe la vida de todos los que están en la iglesia y fuera de la iglesia. También tenemos a ese que se pelean con todo el mundo y utilizan palabras que hacen que Ned Flanders lance su expresión característica de cuando escucha una palabrota. Son aquellos que tienen la palabra humildad en la boca, pero son más altivos que cualquier otro secular con dinero. Entonces, también tenemos a los que no hacen nada por las demás personas, ni por sus amigos, ni nada, bueno, ya entendieron el punto y no quiero alargarme más explicando esto. Si bien todo esto constituye el pilar de esta franja, ¿cierto? El epicentro de este episodio será lo que dije en un principio. Un autor que lastimosamente desconozco su nombre en este momento de un post, perdón, en una página de internet, sí dice lo siguiente, lo voy a citar: ¿qué mundo tan desconcertante y confuso es el que vivimos hoy? Tantas ideas y conceptos conflictivos nos son impuestos desde cada dirección y muchos de ellos parecen, directamente contradictorios. Autoridades de igual reputación nos dicen una cosa y después otra. Lo que dicen discrepa violentamente. No pretendo enviar ataques teledirigidos con esto. Aquí aplica lo de al que le caiga el guante, que se lo achante, ¿vale? Entonces, por alguna extraña razón, hemos entrado en un liberalismo que contradice totalmente lo que es realmente el cristianismo. No con esto quiero decir que tengamos que ser una manada de amargados que no somos capaces de reírnos cuando la vida nos cuenta un chiste, pero tampoco quiero decir que tengamos que vivir como vive el mundo. Ya anteriormente cité un verso en el que decía que no nos adaptemos al mundo y todo lo demás. La mejor forma que a mí se me ocurrió para poder tocar este tema sin el ánimo de generar polémica, sino con el ánimo de hablar de él, fue dividirlo, en 4 partes y así sería un poco más fácil de desarrollarlo. Sé y fijo me va a pasar como cuando estamos en una discusión y los mejores argumentos se nos ocurren después de la discusión. Fijo cuando ya sube el episodio y todo lo demás es que hubiese dicho mejor esto. Fijo va a pasar, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Ahora, también quiero aclarar, no es que yo sea el libre de pecado capaz de lanzar la primera piedra, porque no es así. De hecho, mucho de esto que está aquí es un guante que a mí me tocó achantarme mientras preparaba el episodio, así que estamos todos en esto. No crean. Alguien dijo que se podía. Alguien dijo que sí se podía.
No digo esto para causar una justificación, pero sí para causar no como causa de justificación, pero sí como causa de explicación. Puede ocurrir que tal vez alguien dijo que todo esto estaba bien, ya que lastimosamente hay gente que no sabe usar la Biblia, no sabe leer la Biblia, y lo que termina haciendo es que terminan usando versos que están totalmente fuera de contexto y sentido para el objetivo, y termina ocasionando un todo bien que genera esa sensación o ese fenómeno del cual hemos estado hablando. En la Biblia encontramos que Pablo estaba confrontando a los Gálatas por una situación muy similar. Está en Gálatas 3, del 1 al 3, solamente voy a leer el versículo 1. Dice: oh Gálatas insensatos. Algunas versiones dicen tontos. ¿Quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Cuando habla de fascinado, se refiere como a hechizado o a embrujado, ¿no? Entonces, está mostrando ¿quién les hace creer a ustedes que algo es diferente? Cierto, el contexto de todo esto es el pecado, es lo que quiere decir todo el capítulo. Lean todo el capítulo y les doy un consejo de una vez: no traguen entero. Puedo citar la Biblia, pero ustedes deben, si tienen la Biblia, leer y darse cuenta que lo que yo estoy diciendo es verdad. No tragar entero de que porque yo lo dije, entonces así es. No confundir libertad con libertinaje. Sé que una de las cosas que más confunde es que creemos o creer que tenemos la libertad para hacer lo que queremos haciendo uso de nuestro libre albedrío. Y sí, realmente así es. Aunque, aquí viene un gran pero se supone que debemos vivir acorde a lo que creemos, a nuestras creencias. De lo contrario, simplemente seríamos hipócritas. Hipócritas que llevan un mensaje totalmente diferente al que se supone que debe ser. Imaginémonos un vegano, un vegetariano. Creo que son dos cosas totalmente distintas. Algunas personas me lo han dicho, pero para el bien de este ejemplo vamos a suponer que son lo mismo. Imagínense ustedes un vegano que no come carne por aquello de la industrialización y la muerte de los animales y todo lo demás, pero sí consuma jabón, leche, huevos y además de eso, coma de pronto animales de mar, mariscos, cosas así, o mortadelas y cuestiones de estas, porque dice que no tiene nada de malo que lo haga. Sería algo totalmente contradictorio a lo que sus creencias o a lo que su filosofía le indica. Ya, aclaro que esto no tiene nada que ver con el libre albedrío, el ejemplo que puse. Es simplemente la fidelidad a la creencia o a la ideología. Es a eso a lo que tiene que ver el ejemplo. Pudiera poner un montón más de ejemplos, pero sería muy tedioso y los aburriría y bueno, no quiero que esto se convierta en un ASMR, AMSR, cual sea de las dos del sueño que causa. Pero bueno, eso no es la intención. Vamos una vez más a la Biblia, porque se supone que no se supone, si la Biblia es la palabra de Dios y en ella está fundamentada el cristianismo, cada vez que vayamos a hablar de algo de esto, tenemos que ir a la Biblia, ¿no? Es como nuestra fuente. Romanos 6, 14, 15 dice: y así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están al servicio del amor de Dios. Alguien podría decir que, como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando, pero no es posible. Ustedes saben que que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. A ver, esto es un ejemplo de la época, no lo tomen literal para el presente. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. A ver, el capítulo completo se centra en renunciar al pecado y cómo se supone que debemos vivir para entrar en contexto de lo que el apóstol Pablo intentaba decir aquí en esta carta. Explicación rápida, ¿no? Es como que, ok, tenemos la libertad, pero no se supone que no, porque se supone que ya salimos de allá, ¿no? O sea, ok, si vamos con más, vamos a Gálatas ahora. Capítulo 5, versículo 1 y el 13. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Es decir, si venimos en libertad, ¿por qué querríamos estar en esclavitud nuevamente? El 13 dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor.
Contexto, Richard, contexto, ok. En este verso, en esta carta a los Gálatas, Pablo está hablando de la libertad en Cristo, ¿cierto? Para que se entienda todo el contexto de lo que estoy tratando de decir. Y por último, para cerrar en esta parte, tenemos Santiago, todo el capítulo 4, que dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Todo este capítulo toca un tema muy centrado en lo que estamos hablando el día de hoy. Y cuando dice amistad con el mundo, no significa que no puedas ser amigo de personas que no tengan tus mismas creencias, sino de las costumbres del mundo. Es a eso a lo que se refiere, para que no vayan a haber malinterpretaciones. Vivir en la gracia no significa abusar de ella, y es que la gracia es uno de los colchones de este fenómeno, ya que al saber que somos perdonados, al saber que tenemos libre elección por aquello del libre albedrío y todo lo demás, es un argumento perfecto para hacer cosas que se suponen que no debemos hacer. Pero tenemos que tener algo en claro antes que nada. Nuestro comportamiento como cristianos no es algo que tengamos que hacer, es algo que nos debe nacer. Precisamente por esto es que existe el libre albedrío. Entonces yo enmarco esto para que no se entienda que existe un protocolo de cómo debemos seguir, un protocolo que debamos seguir de cómo debemos comportarnos, porque entonces estaría hablando de pura y física religiosidad, de políticas religiosas que a fin de cuentas no sirven para nada y no van a traer ningún resultado a nuestras vidas. Les pongo un ejemplo. ¿No valorarían ustedes si sus parejas les son fiel porque los aman, porque a la persona le nace y no porque le toque? ¿Cierto? O sea, yo creo que vale más que tu pareja no hable con nadie más porque simplemente no quiere hablar con nadie más y solo quiere estar contigo, a que porque tú te la pases revisándole todo el día el celular. Entonces, no es que tengamos que vivir así de esta manera en específico, pero se supone que si realmente amamos a Dios y todo lo demás, este comportamiento debe ser un reflejo de este amor, no del amor que Él siente por nosotros, sino del que nosotros decimos sentir por Él. Obviamente va a llegar algún día en que hagamos algo que vaya en contra de todo lo demás, pero no es lo mismo ensuciarte una vez que vivir en la basura, ¿no? Pues eso está súper claro. Y como dije en un principio, tenemos que tener fuentes de todo lo demás y demostrar que no son palabras que yo me estoy inventando, sino que está sustentado en lo que vendría siendo nuestro libro, ¿no? Y vamos a Romanos capítulo 5, versículo 20, capítulo 6, versículo 1, versículo 2, versículo 12, tranquilos. Ustedes con que se lean el capítulo y lo entiendan, si quieren entenderlo, claro está, para que no traguen entero de mi parte, está bien. 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundara, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué rayos significa que la ley se introdujo para que el pecado abundara? Bueno, antes existía un periodo que se conoce como periodo de la inocencia, que era el periodo en donde no existía la ley, no existían los mandamientos, no existía algo denominado como malo. Entonces, ¿yo cómo voy a saber que estoy haciendo algo que está malo si no está prohibido? ¿Me hago entender? Entonces, la ley existe para que haya conocimiento de las cosas que están malas, pero donde abundaban cosas malas, abundará la gracia. La gracia es, hey, todo bien. Ya. Sigue diciendo, porque yo sé, mira, es que Pablo en estos tiempos hubiese sido como hablándole a barranquilleros, así a personas costeñas que, hey, hombre, yo sé que ustedes están pensando esto, ¿no? O a latinos en general. ¿Qué dirán entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tú que dejaste a tu ex, o que tu ex te dejó, o que todo lo demás, ¿cómo vas a volver a vivir con ella? O con él. ¿Entienden lo que trato de decir? Tú que tu ex te metió cacho y te dejó tirado, ¿cómo vas a volver con ella o con él? Por tanto, este es el 12, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que no obedezcan sus lujurias, ni presten los miembros de su cuerpo al pecado. Y termino con
este verso que dice Primera de Corintios 10:23, que es el epicentro de todo lo que estoy diciendo, todo es lícito, pero no todo es de provecho, todo es lícito, pero no todo edifica. Traducción, haz lo que quieras, pero no significa que todo esté bien o que todo te vaya a servir. Todos los versos anteriores están hablando precisamente de la libertad cristiana, como es en el caso de Corintios, y renunciar al pecado. Por ahí hay un dicho que dice, que si amas algo, déjalo ir. Este verso se ha malinterpretado y se entiende como que no luches por nadie, pero en realidad no va por ahí. Ese dicho es a si no obligues, a nadie a amarte, no obligues a nadie a quedarse, ¿cierto? Si amas algo, déjalo ir, porque si se queda es porque eso también te ama, y si se va es porque nunca te amó. Entonces, Dios con nosotros es como ese dicho, Dios nos da a nosotros la libertad. Si te quieres ir, vete. Si te quieres quedar, quédate. Entonces, Él no te obliga a amarte ni a comportarte de ninguna manera, y por eso tenemos nosotros la libertad de escoger dicho comportamiento que se supone que debe reflejar ese amor que nosotros decimos que tenemos hacia Él cuando nos volvemos cristianos y todo lo demás. Ahora, yo tengo una pequeña duda. ¿No es mejor que dejemos de jugar o dejemos de ser cristianos modernos y simplemente nos dediquemos a disfrutar lo que nos gusta? Y ya. Y así, cuando estemos disfrutando de lo que nos gusta, no tengamos el peso de, no puedo hacer esto porque soy cristiano. Y cuando estemos en nuestra faceta de cristiano, no tendremos el peso de, pero esto no me gusta, a mí me gusta es hacer las demás cosas. ¿No creen? No con esto estoy diciendo, hey, ya, dejen, no, sino que es como poner en una balanza. ¿Para qué decir que soy vegetariano si me gusta comer la carne? O ¿por qué comer carne con sufrimiento de, tengo que ser vegetariano? ¿Sí me entiendes? Si en realidad en nuestro corazón no está el que seamos vegetarianos. Oh, por Dios. Y por último, tenemos el testimonio. Mateo 7, 15 al 20, solo voy a leer el 15 y el 16. Dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. Este último versículo, por sus frutos lo conocerán, siempre lo hemos aplicado a la gente, ¿verdad? Pero fíjense que está hablando de los falsos profetas, de los predicadores del evangelio que aparentan ser ovejas, pero terminan siendo lobos feroces. Entonces, en este caso, como nosotros estaríamos en esa posición de cristiano moderno, puede aplicar a nosotros de por sus frutos lo conocerán. Entonces, el testimonio es algo que los cristianos debemos cuidar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y la mejor manera para hacerlo no es simplemente hablar bonito de Dios, ni cómo decirlo, ni resaltar sus cualidades, ni todo lo demás. La mejor forma de hacerlo es mostrando cambios y frutos. Y los frutos, no es nada más que una palabra bonita para hablar de resultados en nuestra vida, cambios positivos, cosas que nos ayuden en un futuro. Ahora, no nos podemos confundir. El testimonio no es ser, y ya he dicho esta palabra un poco de veces, no es ser un hipócrita que ante la gente se comporta de una manera manteniendo una imagen, pero en privado o con otro tipo de personas se comporta de otra. Yo creo que ahí caímos un montón de personas, pero en privado se comporta de otra. Entonces, es algo difícil de comprender, pero también, ¿cierto? Debemos tener en cuenta que somos seres humanos y que en cualquier momento nos comportaremos de una manera que no se amolde a nuestra forma de pensar o nuestra forma de vivir o a nuestras creencias. Y en realidad nada de esto no tiene algo de malo, no tiene nada de malo, porque somos humanos, somos imperfectos, etcétera, etcétera. Pero ser doble cara es una cosa, ¿cierto? Y tener un testimonio es otra. Esa es la gran diferencia entre un testimonio y una buena imagen. La buena imagen es simplemente eso, una imagen, algo que se ve bien por un lado, pero del otro no. Y un testimonio es que hable de ti. Mantenernos. Entonces, vamos a hacer un resumen, un pequeño resumen de todo esto para que no quede nada en el aire, para que no se entienda que quedó algo mal por allí. Primero, existen y existirán personas que su forma de vivir no aplique o concuerde con su cristianismo. Pero eso no aplica solo al cristianismo, eso aplica para todo, para las creencias en general, para
grupos en general, ideologías, políticas, etcétera, y todo lo que hemos venido mencionando en este podcast. Aplica para todo. Su forma de vivir, comportarse no es coherente con sus creencias o su filosofía. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta, no solo los cristianos, porque de pronto ustedes dirán, ay, sí, pero este video no me sirve de nada porque yo no soy cristiano. Pues sí, sí te sirve de mucho, porque al no ser cristiano igual perteneces a algo y tu forma de ser no encaja con ese algo y va ligado de lo demás que ya hemos venido hablando. Entonces, es algo que debemos tener en cuenta. Segundo, el comportamiento de un cristiano no es una camiseta de fuerza o parámetros que hay que cumplir, porque eso al final no sirve de nada, como ya dije, simplemente sería política. De hecho, cuando esto sucede genera un fastidio, un aburrimiento, y es cuando empiezan a decir cosas como que, ay, es que el cristianismo prohíbe todo, que no sé qué. No, este comportamiento debe ser una consecuencia natural de lo que Dios representa a nosotros para nuestra vida, así como la fidelidad en pareja. La fidelidad no es algo que se fuerce, obligue, sino que debe ser una consecuencia natural del amor que hay entre esa pareja. 3. El testimonio no es aparentar, es vivir realmente en base a lo que decidimos vivir. No es aparentar, mira, a mí me gusta ayudar a los demás. Es un ejemplo claro para eso del testimonio y las apariencias son estas personas que tú ves que de pronto suben fotos y todo lo demás ayudando a demás personas y suben un parrafote de cuando lo ayudaron y la fotico mientras le están dando la comida y todo lo demás. Esto en muchas ocasiones, no estoy diciendo que sea siempre, en muchas ocasiones simplemente es para generar una imagen. Y no voy a entrar en ese tema porque eso no me compete, pero lo vemos frecuentemente cada periodicidad de tiempo. Por si no entendieron, ya entenderán. Vemos que se toman fotos y todo lo demás, pero eso simplemente es pura imagen. Un testimonio es aquella persona que lo va a hacer sin necesidad de tener una cámara en la mano. Ya entienden la diferencia entre testimonio y, y aguardar las apariencias. Entonces, eso quedó claro. Y cuarto, siempre va a existir una iglesia, siempre va a existir un líder, siempre va a existir una persona, siempre va a existir un pastor, siempre va a existir un sacerdote, siempre va a existir alguien que sus comportamientos o su forma de predicar o de decir las cosas siempre te hará sentir que todo lo que tú haces está bien. Pero aquí es donde tú te pones a leer la Biblia para darte cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque no podemos tragar entero de nadie. Mira, te lo está diciendo un cristiano, ¿no? No podemos ser fanáticos religiosos que simplemente dicen amén, 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 amén a todo y tragan entero. No, tenemos que coger la Biblia y leerlo, saber qué es lo que está, ¿cierto? Y si encontramos algo que no está y me lo están diciendo, pues confrontarlo. Oye, mira, tú me estás diciendo que haga esto, pero aquí dice todo lo contrario. Aquí vuelvo y cito a este autor de este documento, de este post, de esta página que encontré, que dice: autoridades de igual reputación, nos dicen una cosa y después otra, lo que dicen discrepa violentamente. Entonces, a tener en cuenta que no podemos tragar enteros, sino que debemos estudiar, debemos saber qué es lo que nos están diciendo y para qué o por qué. Y no solamente aplica para el evangelio o para los cristianos, aplica para todo, ¿no? No podemos tragar entero en nada. Entonces, hecho este resumen, dicho todo lo demás, dicho el resumen, ¿y qué he hecho? Dicho todo esto, llegamos al fin de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado, espero que te sirva de algo en tu vida, espero que te ayude en algo y si no, pues bueno, ya no se puede hacer más nada. Pero en serio, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo episodio de Blogcast, el podcast. Así que, chao. Y si ya llegaste hasta aquí, te quiero pedir que por favor le des like a este video si te gustó. Y si no te gustó, pues bueno, le des dislike, no importa. Que te suscribas si aún no te has suscrito y que actives la campanita de las notificaciones para que obviamente te notifiquen cuando yo suba contenido. Me encantaría saber qué piensas. Perdón, yo creo que me estoy desarrollando. Me encantaría saber qué piensas en los comentarios. Me gustaría leerte, saber si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si de pronto argumentas algo diferente, lo que sea, no importa, si genera polémica, debate, no importa, me encantaría saberlo. Estaría de verdad muy contento en saberlo. Entonces, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por llegar hasta aquí. Así que nos vemos y hasta la próxima.